Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía cuarto grado. Lección 4. La cultura en México. Identificarás la diversidad cultural de la población. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de esta comunidad. En el estado de Guerrero hay distintos pueblos indígenas que de generación en generación aprenden a hacer artesanías como los huipiles amuzgos. Malinaltepec, Guerrero. Hola Donaji, soy Italibi de Guerrero. Leí en tu carta que vives en Pinoteca Nacional, Oaxaca. Me alegro saber que tu ciudad también forma parte de la región mixteca a la que yo pertenezco. Mi pueblo se llama Usabi, o Pueblo de la Lluvia. Vivimos en la región de las montañas altas de Guerrero, donde hay muchas nubes y se ven bosques entre los que cultivamos maíz y café. Mi maestra nos dijo que somos una comunidad intercultural porque convivimos de cerca con los tlapanecas, los nahuas y los mestizos. Por esta razón, también somos políglotas, es decir, hablamos varias lenguas, como mixteco, tlapaneco, náhuatl y español, dentro de la misma escuela. Yo casi no hablo náhuatl, pero algo lo entiendo. Te mando un fragmento del poema que mi familia leyó durante la cena. La cultura de México. Comencemos. Como bien dice Italibi, muchos de los pueblos indígenas de México son políglotas, o al menos bilingües, pues conservan su lengua materna como el mixteco, y además han aprendido a hablar español para comunicarse con los mestizos. La lengua que hablamos es una manera de expresar cómo vemos el mundo. Investiga palabras de origen indígena y coméntalas en grupo. Aquí algunos ejemplos. Palabras de origen náhuatl, en mixteco y zapoteco. Busca algún poema, leyenda o canción indígena que te guste por lo que dice o por cómo suena, y escribe un fragmento en tu cuaderno. Puedes preguntar a tus abuelos o familiares y consultar algunos libros del rincón de la biblioteca escolar. Por ejemplo, Los hilos que nos tejen, El mensajero del cuervo. Aquí algunos ejemplos. Poema en lengua maya. Poema en lengua zapoteco del Istmo. Seleccionen algunos fragmentos e identifiquen si tienen semejanzas en lo que expresan o por el ritmo que llevan. Definan si son expresiones de una forma de vida urbana o rural. Poema en lengua zapoteco. Sol de mediodía. Tiene semejanza en el ritmo que lleva y son expresiones de una forma de vida rural. Aprendamos más. Herencia indígena. México es una nación formada por diversos grupos culturales, que comparten elementos como lengua, religión o historia. Algunos grupos culturales, mayas, otomís, mixtecos, nahuas, tarahumaras, mazahuas, huicholes, lacandones y zapotecas. Muchos de estos grupos corresponden a pueblos indígenas y tienen tradiciones que practican desde hace muchos años, antes de la llegada de los españoles, y las transmiten de una generación a otra. Como sucede con todas las culturas, se mezclan con otras tradiciones. ¿Qué tradiciones aprendieron tus padres de sus abuelos y aún practican? Poner la ofrenda el Día de Muertos. La lengua, la vestimenta, algunas ceremonias, los rituales, las creencias, los platillos y la arquitectura son parte de esas tradiciones, que expresan la cultura o visión de cada grupo. México es un país con una gran mezcla de tradiciones y culturas. Esto nos brinda una riqueza cultural que nos permite tener y estar en contacto con distintas formas de expresión. Un dato interesante. El tequio es una forma de trabajo comunitario, creado en la época prehispánica que aún se practica en algunas poblaciones rurales. Consiste en que la comunidad realice jornadas de trabajo gratuitas para el mantenimiento y la construcción de obras públicas, como calles, iglesias o clínicas. En nuestro país se reconocen más de 60 pueblos indígenas, todos con lengua propia, tradiciones muy particulares y una distribución territorial variada, pues habitan en las selvas, en los bosques o en las regiones desérticas. Están concentrados sobre todo en el sur, sureste y centro del país,
aunque hay algunos en el norte, como los tarahumaras y los pimas. Existen aproximadamente 212.000 tarahumaras en la Sierra Madre Occidental, como lo observamos en el mapa. Se dividen en zona norte, centro, sur y oeste. Los pimas se dividen en zona norte, sur y este. ¿Cuáles son los pueblos indígenas que habitan en tu entidad y qué lenguas hablan? Esta respuesta dependerá de la entidad donde vivas. Al final de esta lección, hagan una estampa de algún pueblo indígena del país. Para ello es necesario que comiencen a investigar acerca de las manifestaciones culturales de los pueblos, tales como su vestimenta, alimentación, fiestas y rituales. Por ejemplo, el maya yucateco, que abarca la región de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Lengua maya yucateco, fiesta y ritual, tipo de vestimenta y platillo de la zona. Mapa Pueblos Indígenas, página 85 de su Atlas de México. Simbología. Pueblos indígenas en sus asentamientos originarios. Escriban en su cuaderno en forma de lista los 5 pueblos indígenas que ocupan mayor extensión territorial y en qué estado se encuentran. El maya se encuentra en el estado de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. El tarahumara se encuentra en los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. El zapoteco se encuentra en el estado de Oaxaca. El náhuatl se encuentra en los estados de Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Colima. El mayo se encuentra en los estados de Sonora y Sinaloa. Mapa de hablantes de lenguas indígenas, página 86 de su Atlas de México. Simbología. Porcentaje de la población, de 3 años y más de edad. Hablante de lengua indígena por entidad. Muy alto, mayor de 14. Alto, mayor de 3 y hasta 14. Medio, mayor de 2 y hasta 3. Bajo, mayor de 1 y hasta 2. Muy bajo, hasta 1. Anoten en su cuaderno los estados con mayor población de estos hablantes. De acuerdo a la simbología del mapa, muy alto, mayor de 14, se encuentran los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán e Hidalgo. ¿En qué estado hay mayor variedad de pueblos indígenas? En primer lugar en el estado de Oaxaca, seguido de Chiapas y Veracruz. ¿En qué estado hay mayor población que habla una lengua indígena? En primer lugar el estado de Oaxaca, en segundo Chiapas y en tercero Veracruz. Hay correspondencia entre los estados que tienen mayor variedad de pueblos indígenas y aquellos que cuentan con un alto porcentaje de población hablante de una lengua indígena. ¿Por qué? Sí hay correspondencia, porque en esos estados es donde se concentra la población que habla una lengua indígena, sobre todo en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Mapa de alfabetización, página 32 de su Atlas de México. Simbología. Número de personas que saben leer y escribir por cada 100 habitantes en cada entidad. Mayor de 96, mayor de 94 y hasta 96, mayor de 91 y hasta 94, hasta 91. ¿Cuáles de las entidades con mayor población de habla indígena tienen menor alfabetismo? Principalmente Chiapas, tiene menor alfabetismo e instrucción postprimaria, seguido de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz e Hidalgo. Platiquen sobre qué les dice la información anterior acerca de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues el 69.5% de población indígena experimenta una situación de pobreza y el 27.9% pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación. Mapa de la página 87 de su Atlas de México. En él podrán ver la vestimenta tradicional de algunos pueblos indígenas. Lleven a cabo la actividad del mapa. Simbología. Principales trajes de pueblos indígenas por entidad. Información del mapa.
La vestimenta indígena está constituida por prendas de vestir, accesorios y adornos personales. Es un elemento de identidad de los grupos indígenas, ya que expresa sus costumbres, visión del mundo y relación con la naturaleza. Generalmente se elabora con los recursos disponibles de cada lugar, y tanto los materiales como los diseños consideran las características del clima, la vegetación y la fauna de la región. La distribución de los trajes en el mapa corresponde a las zonas en las que existen pueblos indígenas. Estos atuendos son muy distintos en el diseño, el color, los materiales y en el uso que se les da, ya que pueden ser para la vida diaria, los días de fiesta o las danzas tradicionales. Compara el mapa con el de pueblos indígenas, en la página 85. ¿Qué relación encuentras entre ambos mapas? Ambos muestran información de los pueblos indígenas de nuestro país, de su vestimenta y asentamientos originarios. ¿Qué vestimenta te gusta más? ¿Por qué? La respuesta dependerá del gusto de cada persona. Investiga sobre el pueblo indígena más cercano al lugar donde vives. Describe su vestimenta típica y qué uso se le da. Explica cómo crees que se relaciona el diseño de este traje con las características del lugar. Se elabora con los recursos disponibles de cada lugar, y tanto los materiales como los diseños consideran las características del clima, la vegetación y la fauna de la región. Haz un dibujo de la vestimenta en el que plasme los rasgos más sobresalientes. Busquen y lleven a la siguiente sesión información e imágenes de los pueblos indígenas, trajes, alimentación, tradiciones y costumbres. Ejemplo: nahuas, vestimenta, gastronomía, tradición y costumbres. En su mayoría, los pueblos indígenas viven en zonas rurales. Practican la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento de los bosques, pero son los grupos de población más marginados de nuestro país. Las comunidades coras, como las de muchos otros pueblos indígenas, viven en condiciones muy desfavorables para su desarrollo. Los coras habitan al norte de nuestro país y se dividen en zonas o grupos: cora tereseño, cora meseño y cora corapeño. Culturas híbridas. Nuestras tradiciones y costumbres son herencia de nuestros antepasados y combinan las influencias culturales que ocurrieron y ocurren a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, alimentos como los chiles en nogada expresan la combinación de sabores y saberes de origen indígena y mestizo, como lo es el chile poblano, la nuez de Castilla y la granada andaluza, traídas de España y cultivadas en México. Además, se relacionan con una época particular del año, agosto-septiembre, cuando se celebra la independencia de México y cuando la nuez y la granada se cosechan en las regiones semidesérticas del país, como en el Valle del Mezquital en Hidalgo. La combinación de prácticas culturales entre grupos étnicos también se observa en las ciudades. En estas conviven mestizos, indígenas, españoles, afrodescendientes y asiáticos. Los mestizos, así como los indígenas, se subdividen en muchos otros grupos que se distinguen por la religión que practican, por los barrios o colonias donde habitan, por el tipo de labor que desempeñan o por sus expresiones culturales como la música. En las ciudades también se han formado las llamadas tribus urbanas, que son grupos de personas, sobre todo jóvenes, identificados por una actividad, un tipo de música, una vestimenta e incluso por una forma de hablar muy particular. Algunas de estas tribus urbanas son los darks, los rockeros, los hip-hoperos, los punk y los skaters. Platiquen en grupos y conocen algunas de estas tribus y qué opinan sobre su comportamiento. La violencia, rebeldía, identidad y manifestaciones estéticas públicas de diferenciación son las características de su comportamiento. En la diversidad de las culturas que hoy conviven en México, encontramos expresiones que identifican a sus autores como miembros de un grupo particular. En grupo, comenten las tradiciones que aprendieron de sus abuelos y que ustedes aún practican. Traten de identificar las que son de origen indígena, mestizo o extranjero. Ejemplo:
De origen indígena, Día de Muertos. De origen mestizo, las posadas y rosca de reyes. De origen extranjero, Halloween. Actividad Apliquemos lo aprendido. Lo que aprendí. Lee los siguientes textos y después realiza las actividades que se piden. Soy Teresa y tengo 3 hermanos. Donde habito hay muchas casas y mucha gente con prisa. Mi departamento está en un edificio alto. Nos levantamos a las 7 de la mañana y se siente frío. Después de desayunar fruta y leche con pan, me voy con mis hermanos a la escuela. En el camino a la parada del camión, a veces jugamos a contar las ventanas o los coches. Y cuando es el recreo, me gusta jugar con mi amiga Amalia a saltar la cuerda. A veces mis papás nos llevan al cine. Soy Gabriela. Vivo en el sur del país, en la sierra donde hay muchos montes. Como a veces hace frío, me gusta tomar atole bien caliente en la mañana. Comemos platillos hechos de maíz que mi familia siembra. Mi casa es de adobe. La hizo mi papá. Luego le puso techo y un fogón para que mi mamá cocine rico. Ella sabe tejer en telar de cintura. Para las fiestas todos ayudamos en la cocina y bailamos. Los hombres tocan música con instrumentos como la tuba que suena fuerte. ¿Dónde consideras que hay mayor densidad de población? ¿Dónde vive Gabriela o dónde vive Teresa? ¿Por qué? Hay mayor densidad de población donde vive Teresa, ya que existe hacinamiento y hay mucha gente en su trayecto a la escuela. ¿Qué características originadas por la concentración de habitantes crees que hay en el lugar donde vive Teresa? ¿Por qué? Contaminación, mala planificación en construcciones, muchos productos desechables. La población tiene que vivir en departamentos porque no hay mucho espacio destinado a las viviendas unifamiliares. Gran parte de la población se desplaza en medios de transporte como camiones y metro. Además, siempre hay mucha gente en la calle. En los lugares donde viven Gabriela y Teresa, ¿qué movimiento migratorio sucede? ¿Por qué? Donde vive Gabriela, emigración, porque en su localidad existen problemas económicos y sociales, y por lo tanto, las personas necesitan mejorar su calidad de vida, y optan por buscar mejores lugares donde vivir. Donde vive Teresa, inmigración interna, porque es una ciudad que cuenta con diversas fuentes de trabajo, servicios públicos y de entretenimiento. Por lo tanto, las personas que necesitan una mejor calidad de vida optan por irse a vivir a los lugares como el que describe Teresa. Elabora 3 listas. Una en la que escribas los rasgos culturales del lugar donde vive Teresa, otra con los rasgos culturales del lugar donde vive Gabriela, y la tercera con las características culturales de tu colonia o barrio. ¿Dónde vive Teresa? Ritmo de vida acelerado, estilo arquitectónico moderno, uso de transporte público, centros recreativos, uso de tecnología. ¿Dónde vive Gabriela? Celebran sus fiestas tradicionales, producción artesanal, lenguas indígenas, vestimenta tradicional, cocina prehispánica, música tradicional. Mis logros. Para reconocer si el lugar donde vive Teresa está densamente poblado debemos saber el número de habitantes y la superficie de la ciudad. El lugar donde vive Gabriela es rural porque no hay edificios y en las casas vive poca gente. Algunos rasgos culturales del lugar donde vive Teresa son los tejidos del telar de cintura y la música que tocan con tumba. Son las causas principales por las cuales las personas migran, para buscar empleo, mejorar su situación económica y tener mejores servicios educativos y de salud. Son causas de que la población rural se traslade a las ciudades, la concentración de servicios y empleos. Repaso de la lección 4. La cultura en México. Distintos pueblos indígenas de generación en generación aprenden a hacer artesanías. La lengua que hablamos es una manera de expresar cómo vemos el mundo. México es una nación formada por diversos grupos étnicos
que comparten elementos culturales como lengua, religión o historia. ¿Qué factores forman parte de las tradiciones de los grupos indígenas y expresan la cultura o visión de cada grupo? Lengua, vestimenta, algunas ceremonias, rituales, creencias, platillos y arquitectura. ¿Cuál es la razón por la que México tiene una enorme riqueza cultural que nos permite estar en contacto con las diversas formas de expresarse que tiene la gente? En su territorio se han mezclado muchas tradiciones y culturas. En nuestro país se reconocen más de 60 grupos indígenas, todos con lengua propia, tradiciones muy particulares y una distribución territorial variada. ¿En dónde habitan los grupos indígenas? En selvas, bosques y zonas desérticas. ¿En dónde están concentrados la mayoría de los grupos indígenas de México? En el sur, sureste y centro del país. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de los grupos indígenas que habitan en el país? En el norte, los tarahumaras y los pimas. ¿Qué nombre recibe la forma de trabajo comunitario creada desde antes de la llegada de los españoles, que consiste en que la comunidad realice jornadas de trabajo gratuitas para el mantenimiento y la construcción de obras públicas, como calles, iglesias o la construcción de clínicas? El tequio. Es la lengua indígena que predomina en el centro del país, el náhuatl. ¿Cuál es la lengua indígena con mayor número de hablantes en México? Náhuatl. ¿Qué estados presentan mayor porcentaje de personas que hablan lengua indígena? Oaxaca, Chiapas, Yucatán. ¿Cuáles son las 3 lenguas indígenas con mayor número de hablantes? Náhuatl, maya y lenguas mixtecas. ¿Cuáles son las 3 lenguas indígenas con menor número de hablantes? Popolaca, Cora y Tepehuano de Durango. ¿En qué zonas habita la mayoría de los grupos indígenas? En las zonas rurales. ¿Cuáles son los grupos de población más marginados de nuestro país? Los indígenas. ¿Qué región natural aprovechan los indígenas que viven en las montañas? Los bosques. ¿De dónde provienen nuestras tradiciones y costumbres? Son herencia de nuestros antepasados y combinan las influencias culturales que ocurren a lo largo de la historia del país. ¿Qué alimento es una tradición en nuestro país y se acostumbra en la época de agosto-septiembre, cuando se celebra la independencia de México? Chiles en nogada. ¿Qué elementos combinan los chiles en nogada demostrando las influencias culturales? Combinación de sabores y saberes de origen indígena y mestizo. ¿Qué grupos étnicos se observan conviviendo y realizando prácticas culturales en las ciudades? Mestizos, indígenas y grupos de origen extranjero como españoles, afroamericanos y asiáticos. En las ciudades, ¿qué nombre recibe el grupo de personas, sobre todo jóvenes, identificados por alguna actividad, un tipo de música o una vestimenta? Tribus urbanas. ¿Cuáles serían ejemplos de tribus urbanas? Darks, rockeros, hip hoperos, punks. El mole es la comida típica y representativa de estas dos entidades, Puebla y Oaxaca. ¿De qué entidad es el traje típico de Chamula? De Chiapas. ¿Qué lengua indígena se habla en Quintana Roo? Lengua maya. Es el nombre que reciben los pueblos indígenas de México que hablan varias lenguas, políglotas. ¿Cuántos pueblos indígenas existen en nuestro país? Más de 60 pueblos. ¿Qué opinas de las culturas indígenas? Que deben preservarse y mantenerse vivas. ¿Por qué consideras que merecen respeto? Porque representan nuestros orígenes y son parte de nuestro legado cultural. Grupo cultural originado por la unión entre europeos e indígenas, mestizos. Grupos nativos del territorio mexicano descendientes de los pueblos prehispánicos, indígenas. Grupos culturales que han llegado en el pasado reciente a México, españoles, chinos, argentinos y otros. Ideas que manifiestan la diversidad cultural de México. En nuestro país existen más de 50 grupos indígenas con lengua propia. Cada región y entidad del país cuenta con una gran variedad de platillos típicos. La música tradicional varía en cada entidad del país. Diagrama sobre la cultura. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.